Tengan todos muy buenos días nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Hoy no es un día cualquiera, hoy acá en una fecha cívica dentro de nuestro país celebramos el Día de la Familia Peruana. Según se dice, esta celebración se viene dando desde el año 1982. Que cada segundo domingo del mes de septiembre se celebre el Día de la Familia Peruana. ¿Cuántos sabían esta fecha? Nadie. Igual yo también me he enterado, así que ha sido algo que me he enterado que desde el año 1982, el año en que nací, se estableció el Día de la Familia Peruana. Y eso es algo que normalmente no celebramos, ¿no? Porque en este tiempo también podemos ver que una de las instituciones más atacadas dentro de todo es la familia. Hoy vamos a hacer un alto en nuestra serie del Evangelio de Mateo que venimos meditando, y hoy vamos a meditar acerca de la familia. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña y afirma que Dios creó todas las cosas, incluyendo a la familia. Dios creó al hombre y mujer para que juntos vivan en esta vida como compañeros en un pacto permanente con Dios llamado matrimonio. Tal como nos dice el reconocido pasaje bíblico en Génesis 2:24, que ambos van a ser o se convierten en una sola carne. La familia comienza en la unión permanente, responsable y fidedigna entre un hombre y una mujer que se comprometen a vivir juntos como compañeros, es decir, realizan un pacto matrimonial. Es un pacto el matrimonio, un pacto en el cual los dos se comprometen a que día a día eso pueda funcionar. Cuando la sociedad tiende a alejarse de este compromiso, de este pacto matrimonial, ella sufre las consecuencias de esto. Se dice que la familia es la base de la sociedad, y si una familia no está bien, entonces la sociedad está mal, porque la base no está bien. Cuando empezamos a meditar en las Escrituras, y desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos afirmar que no hay familia perfecta. Por más que busquemos una familia perfecta dentro de Génesis y Apocalipsis, no vamos a encontrar ninguna familia perfecta. ¿Por qué? Porque la familia está conformada por personas que son pecadores y que por ende pueden fallar, y que por la gracia de Cristo éstas se pueden reconciliar y pueden todos los días seguir trabajando para que eso pueda funcionar. Si bien no hay familia perfecta, la palabra de Dios nos da la dirección de cómo se debe comportar una familia, es decir, los roles que hay dentro de ella, y que solo a través de Cristo se puede vivir en base a ello. Por ello, hoy vamos a abrir nuestras Biblias, Efesios capítulo 5, de los versículos del 21 hasta el capítulo 6, del versículo 4. ¿Lo tenemos? A ver, dice así: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vamos a orar por un momento. Padre, Señor, qué bueno es poder venir a tu casa para poder alabar juntos tu nombre. Nada ni nadie nos puede separar del amor que tenemos ahora en Cristo Jesús y que en Él somos más que vencedores. Señor, gracias porque tú eres bueno. Porque cada mañana, Señor, podemos abrir los ojos y podemos ver, Señor, a nuestra familia junto con nosotros. Gracias, Señor, porque aún tú tienes y sigues teniendo misericordia de nosotros. Háblanos, Señor, en esta mañana a la luz de tu palabra. Guíanos y enséñanos y haznos recordar, Señor, nuestros roles dentro del matrimonio para que la familia pueda funcionar de la manera que tú has establecido que funcione la familia. Señor, ayúdanos, guíanos y que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a toda verdad y tú hagas conforme has establecido que vas a hacer por medio de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Antes de ir a nuestro primer punto, hermanos, tenemos que entender algo. Cuando retrocedemos unos versículos del mismo capítulo 5, en el versículo 17 y 18, Pablo ya venía diciendo que no deberíamos embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución, dice el versículo 18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y de ahí Pablo parte para poder hablarnos acerca de lo que vamos a meditar en esta mañana. Lo primero que nos dice acerca de estar llenos del Espíritu Santo es que hablen entre ustedes con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Lo segundo que nos dice de ser hombres llenos del Espíritu Santo es que den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y lo siguiente que nos dice de ser hombres llenos del Espíritu Santo es: sométanse unos a otros en el temor al Señor. Y desde ahí parte para poder hablarle a los esposos y a las esposas, para poder hablarle a los hijos y para poder hablarle a los padres, para poder hablarle a los siervos o esclavos a partir del capítulo 6. Pablo llama a un sometimiento mutuo, pero este sometimiento no tiene que ver con algo jerárquico, no tiene que ver con una humillación, sino que tiene que ver con que ambos humildemente terminan sometiéndose, porque esto tiene que ver en el temor al Señor. Y en nuestro pasaje que vamos a meditar, en primer lugar vamos a ver, hermanos, que la esposa se somete al esposo por amor al Señor. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero si así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Algo que no es muy popular y ha sido debatido es el sometimiento de la esposa al esposo. Esto debido a que por causa de malas interpretaciones se ha prestado para la humillación de la mujer en muchos aspectos. Y esto ha llevado a que surja este movimiento que es el feminismo.
por causa que el machismo estuvo en todo su esplendor y no permitió que la mujer goce de los mismos beneficios que le corresponde al hombre. Para Dios, tanto el hombre como la mujer son iguales delante de sus ojos. No hay variación. Uno no es más alto y el otro está más bajo. No, para Dios ambos son iguales. El apóstol Pablo, después de habernos dicho que debemos de someternos los unos a los otros en Cristo, ahora pasamos a lo específico que Dios ha establecido en su palabra para esposos y esposas. Los dos iguales ante los ojos de Dios, pero ambos dentro del matrimonio comparten roles distintos. El mandato que nos dice en el versículo 22 del capítulo 5 es que las esposas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. La clave para que las esposas puedan someterse a sus esposos está en que ellas deben hacerlo como el Señor. Es decir, de la misma manera en que ustedes se someten, respetan a Cristo, lo van a poder hacer con sus esposos. Si no pueden someterse al Señor, entonces no van a poder hacerlo con sus esposos. En la medida que aman al Señor, serán obedientes de poder hacerlo con agrado, ya que muchos de nosotros los hombres no hacemos méritos en realidad para que nuestras esposas se sometan con todo el amor y de buena gana. No somos, se podría decir, somos santos, ¿no? Y el Señor nos ha declarado que somos santos, pero en la práctica no hacemos méritos los caballeros para poder que la esposa de buena gana termine sometiéndose, o si diga, oh sí, amado mío, yo voy a someterme de una manera, pero la verdad es que no. Más bien ellas quieren rebelarse y quieren tomar el mando, porque muchos de nosotros no estamos cumpliendo nuestro rol. Nuevamente, hermanos, la clave para que esto se pueda dar, para que puedas obedecer al Señor, está en la medida que ames a tu Salvador. Está en la medida que Él sea el Señor de tu vida. Está en la medida que creas que el Señor es bueno y como es bueno ha establecido este rol para tu vida y por ende con todo el amor y de buena gana lo vas a hacer. No es que el apóstol Pablo en ese momento se le chispoteó y dijo, oh sí, mujeres, sométense a sus esposos. Nosotros creemos que el apóstol Pablo fue un hombre inspirado por Dios y que la palabra de Dios es inspirada, que proviene de Él, que es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, quiere decir que todo lo que Dios ha establecido en su palabra es algo bueno para nosotros. Pero ¿cuántas de verdad piensan que es algo bueno? Y la verdad, ahí está, un amén. Pero por otros pensamientos pueden decir, uy, un momento, creo que no es algo tan bueno. Pero si creemos que Dios es nuestro Padre, si creemos que Dios es bueno, entonces vamos a tener que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo puedes someterte a tu esposo por amor a Cristo? Te sometes a tu esposo reconociendo su liderazgo. El versículo 23, la primera parte nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Según nos presenta el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que en el hogar la cabeza es el hombre y todo el cuerpo familiar debe tener sujeción a esa cabeza, porque esa es la voluntad de Dios. Pero también se nos aclara que el marido es cabeza de la mujer, pero no según su propia idea, sino siguiendo el patrón de Cristo como cabeza de la iglesia, lo cual implica para el hombre una gran responsabilidad y una entrega servicial hacia su esposa. Siempre que la cabeza del hogar, es decir, el esposo,
esté sometido a Cristo, todo va a funcionar en armonía. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la mujer debe estar sujeta al marido en todo aquello que se conforma con la voluntad de Dios. El conflicto que surge hoy dentro de los matrimonios cristianos es cuando la cabeza del hogar, el esposo, no está sometido a Cristo. Entonces el dilema de la mujer es si debe o no someterse a esa cabeza rebelde. Pues bien, una cabeza que no obedece a Dios no puede pretender que se le obedezca y no puede exigir que la mujer le obedezca y no esperará que la mujer se someta al marido en todo aquello que comprometa su lealtad al Señor, ya que debemos dejar algo bien en claro, que lo primero para la mujer es el sometimiento al Señor. Debemos de ver que sujeción o sometimiento al hombre no implica para la mujer inferioridad ni humillación, sino todo lo contrario, obediencia a Dios y armonía con el hombre. Cuando esto no se cumple, entonces se desata el caos. Si no, recordemos lo que sucedió en Génesis, cuando en un acto de rebeldía desató todo el caos por causa del pecado en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque la mujer no se sometió ni se sujetó a su esposo. Y de ahí provino todo. Someterse al esposo, hermanas, no se trata solo de obedecer órdenes y renunciar a su cerebro para convertirse en un robot. Tampoco se trata que se convierta en una mujer ociosa y mantenida, sino se trata de asumir la responsabilidad que implica desarrollar la función de ser esposa, trabajando en el hogar como ayuda idónea del esposo, tanto en el sentido físico como en el espiritual. En lo físico, siendo una buena administradora del hogar, y en el sentido espiritual, manteniendo una vida de oración y lectura de la palabra de Dios idéntica a la del hombre. Del mismo modo que para el hombre ser cabeza de la esposa no es un rango jerárquico, sino una responsabilidad funcional y objetiva, así también para la mujer, estar sujeta a su marido no es una posición de inferioridad y humillación, sino una cuestión funcional determinada por Dios, que hará también que la palabra de Dios no sea blasfemada. El esposo es cabeza de la mujer, de la misma manera que Cristo es cabeza de la iglesia. Por tanto, así como la iglesia se somete voluntariamente a Cristo, o sea, por amor a su Salvador, de la misma manera la esposa debe someterse al esposo. Tal vez por ahí me diga, sí, pastor, pero usted no ve a la iglesia. La iglesia no tiende a someterse a Cristo, sino ve cuántas veces le falla. Sí, es cierto. Pero la Biblia dice que la iglesia se somete y busca a su Señor. Se somete a la dirección de Cristo porque ama a Cristo, porque cree en Cristo, porque sabe que Él la cuida, la valora. Asimismo, las esposas tienen que someterse a sus esposos. Así como la iglesia depende y se somete a Cristo, las esposas se someten a sus esposos porque confían y aman a Cristo. Ellas confían plenamente en Dios. Su confianza no está puesta de forma absoluta en su esposo, tampoco en su apariencia física o en su inteligencia, talento, creatividad, sino en Dios. Al poner su plena confianza en Dios, cuando llegan los valles difíciles, sus miradas no se van a enfocar en los problemas, miseria y obstáculos, sino se van a centrar en Dios, que es fiel para poder sostener a sus hijos
tal como lo prometió en cada valle dificultoso. En otras palabras, la correcta sujeción de la esposa se demuestra por medio de su sincera confianza en Dios, ya que de este modo jamás representará un obstáculo para el esposo en medio de los problemas y aflicciones de cualquier índole, sino que va a contribuir como verdadera ayuda idónea para solucionar el problema sin ponerle presión al esposo, sino apoyándolo y demostrando de esta manera su confianza en Dios. Entonces, ¿cómo es una mujer sujeta en la práctica? Es aquella clase de mujer que pone su confianza enteramente en Dios y como resultado de esto vive una vida sin temor ni preocupaciones, sino en paz, lo cual genera en ella un cambio de corazón. Y de esta manera ella puede someterse voluntariamente a su esposo por amor a su amado Señor. Esta es la clase de mujer sujeta que necesita todo esposo cristiano. El sometimiento de la esposa al esposo es algo que Dios ha establecido. Pero ella lo puede hacer de una manera voluntaria porque comprende que su Dios es bueno, porque comprende que Dios es su Padre y Él ha permitido y ha decidido que se mantenga ese rol dentro del matrimonio. Y tal vez digas, ¿y el esposo? ¿Qué a él? Está bien, yo me someto y él, no te preocupes, ahora viene de parte del esposo. Porque en segundo lugar, vamos a ver que el esposo ama a su esposa por amor al Señor. Después de abordar el rol de la mujer, ahora se va a abordar el rol del esposo, que es ser el guía amoroso de la esposa. Debido a las influencias machistas que existen en nuestra cultura, se tiende a pensar en el hombre como una cabeza déspota. Pero el liderazgo masculino está basado en el amor. El versículo 25 hasta el 27 del capítulo 5 de Efesios nos dicen de esta manera: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Habíamos visto que la cabeza de la mujer es el esposo, y que así como la iglesia está sujeta a Cristo, la esposa lo está con el esposo por amor a Cristo. Ahora vamos a ver que ser cabeza del hogar conlleva la responsabilidad de amar a la esposa, pero no amar de acuerdo a nuestro propio concepto, sino de acuerdo al modelo de amor de Cristo hacia su iglesia. Imitar esta clase de amor hace que ser cabeza sea una función servicial y no sea algo jerárquico. La función es amar a la esposa objetivamente, así como Cristo amó a la iglesia con el fin de hacer de ella una esposa perfecta, santa, sin mancha y gloriosa. Del mismo modo, la función y responsabilidad de los esposos es amar a sus esposas con el fin de hacer de ellas mujeres santas y sin mancha. Puesto que el amor divino procura limpiar por completo al ser amado de toda forma de pecado y maldad, así también el deseo más grande del esposo cristiano será que su esposa sea conformada a Cristo de manera perfecta. Su objetivo de amar a su esposa es encaminarla hacia la pureza de Dios. Y esa clase de amor es un amor sacrificial, es un amor purificador, lo que implica que es un amor de trabajo, es un amor de servicio. Entonces, al final, ser cabeza de la mujer
Es un asunto servicial y no jerárquico. Es la orden de Dios hacia los esposos de funcionar para la perfección de las esposas. Debemos entender que a los maridos no se les manda que mantengan sujetas a sus esposas, de esta manera exigiendo que se les obedezca. La Biblia dice que tú te tienes que someter a mí. No. La Biblia no nos manda a nosotros sacarles en cara este versículo. La Biblia nos manda hacia nosotros que debemos de amar a nuestras esposas. En otras palabras, el trabajo del esposo no es hacer cumplir la función de la esposa, sino cumplir su propia función de amar a su esposa. Del mismo modo, no se le manda a la esposa que haga cumplir la función del esposo, sino que ella cumpla su función de estar sujeta. Cada uno debe cumplir su propia función. La mujer no debe reclamarle al esposo: la Biblia dice que tú me tienes que amar como Cristo ama a su iglesia. No podemos sacarle en cara al esposo, porque mi función, nuestra función es distinta. Cada uno debe de hacer y cumplir su función. Los versículos del 28 al 33 nos dicen: así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Cada uno de nosotros, como creyentes, somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos parte de ese cuerpo. Estamos unidos a Él, lo que implica que Él nos ama como a sí mismo. Cada día se preocupa de vestirnos, alimentarnos, protegernos en todos los sentidos, tanto físico y espiritual, porque tenemos un Padre que todos los días provee para nuestro cuidado, se preocupa por nosotros. Del mismo modo, un hombre que ha sido unido a su mujer y verdaderamente la ama, así como Cristo a su iglesia, entonces se está amando a sí mismo, porque con ella es una sola carne. Y cuidarla es cuidarse a sí mismo. Él ama a su esposa como a sí mismo. Este es el verdadero sentir del matrimonio cristiano. Algo que debemos de ver es que el primer matrimonio diseñado por Dios no fue el de Adán y Eva, sino el de Cristo y su iglesia. Porque eso ya estaba establecido desde la eternidad. Y sobre ese patrón se trazó la unión de Adán y Eva como una sola carne. Tenemos que saber que cuando se habla de la unión de Cristo y su iglesia, no se trata de una improvisación de parte de Dios y que algo en ese momento se le ocurrió: oh sí, tenemos que hacer esto. Sino que esto fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Las implicaciones de esta unión estaban ocultas y fueron manifestadas por medio de Cristo en su unión con su iglesia. A esto es lo que se refiere el apóstol Pablo, cuando nos dice: grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. El concepto, hermanos, de la palabra unión del versículo 31 se trata de pegado, de un pegamento. Cuando se dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, se refiere a pegar, como si fueran unidos con pegamento. Y si te imaginas por un momento que estuvieras pegado a tu esposa, como si fueras una persona siamés, ¿qué harías?
Yo no sé si tú has visto una persona siamés que comparten el mismo cuerpo. Ambas se cuidan, ambas se tratan de peinar cuando una no puede con la otra, ambas tratan de estar bien, buscan qué se van a poner, se cuidan entre los dos. Eso es ser una sola carne. Comparten la misma carne estas personas. Y es lo mismo que ocurre entre un hombre y una mujer cuando son casados. Porque el hombre la va a cuidar como a sí mismo. Buscará que esté limpia, vestida, alimentada, protegida, alegre, gozosa, en paz. Al esposo, ser cabeza de la esposa, le representa el trabajo de brindarle protección y provisión tanto física como espiritual. Ser cabeza no se trata de sentarse y dar órdenes a la esposa, sino que se trata de un arduo trabajo de velar por ella y trabajar por ella. Eso es ser cabeza, de acuerdo al modelo de Cristo. Eso es amar a la esposa, proveer la comida y demás necesidades físicas todos los días, y eso es una obligación que muchas no creyentes llevan a cabo sin ningún problema. Pero ellos se olvidan de otro lado, que también tenemos otro trabajo, que es la provisión espiritual, la cual no es tan fácil como lo primero, porque para brindarle a la esposa provisión espiritual, el marido debe conocer esa comida espiritual, lo que implica trabajo de buscar y conocer a su Dios. Provisión espiritual en la práctica tiene que ver con los cultos familiares, con tiempos de oración en familia, devocionales y lectura en familia como una disciplina. Yo sé que tal vez no puedas todos los días, pero tienes que hacerlo. Porque así como la provisión material es algo de todos los días, la provisión espiritual para tu esposa y para tu familia tiene que ser también algo prioritario y debería de ser de todos los días. Ser cabeza de la esposa también tiene que ver con la protección física y espiritual de la esposa, lo que implica que el esposo debe asumir la responsabilidad de cuidar la integridad física de la esposa, como también la integridad espiritual de ella. La protección física implica enfrentar todo tipo de peligro a fin de salvaguardar su integridad física. Es decir, si estás en la calle y ves que van a ser atacados, lo primero que vas a hacer no es salir corriendo, sino es protegerla, es cuidarla. Aún a pesar de que si ella sabe karate, sabe artes marciales, tu obligación es proteger y cuidar a tu esposa. La protección espiritual obliga al esposo a estar comprometido con la oración diaria por su esposa, a fin de que no sea confundida o engañada espiritualmente, ni tampoco hacer nada que la confunda, sino trabajar para la santidad de la esposa, a fin de presentársela a sí mismo como una esposa perfecta, ni sin mancha ni arruga. El hombre debe amar a su esposa como Cristo lo hizo, en servicio y hasta la muerte. No debe ser áspero con ella y debe tratarla como abrazo frágil. Solo puedes decir que eres cabeza de tu esposa si cumples esta función tal como Cristo lo hizo por su iglesia. Por otro lado, la esposa respete al marido, y la mejor forma de respeto es que funcione en la posición servicial que Dios les ha concedido. El hecho de que muchos matrimonios cristianos fracasen se debe a que no se cumplen los roles que Dios estableció. Un matrimonio centrado en Dios jamás será destruido, y lo que Dios unió jamás se romperá y nadie podrá separar. El rol del hombre es amar a su esposa.
Si te preguntara y te dijera, ¿amas a tu esposa? Uy, no sabe cuánto la amo, si supiera el amor inmenso que tengo por ella, sí. Pero a diferencia del mundo, nosotros creemos que el amor no solamente es emoción, el amor es algo práctico. Uno demuestra amar a alguien de una manera práctica. El tema del esposo es que nosotros tenemos que hacer más de lo que se nos pide. Cuando llegamos del trabajo cansados y vemos a nuestra esposa cansada, ahí viendo algunos platos, está cansada y tú dices, y agarras tu silla y te sientas esperando que ella te sirva. El deber del esposo va más allá. Es ir y sentarle y preguntarle, ¿cómo ha sido tu día? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado contigo? Siéntate, permíteme servirte. De poder mostrarle cuánto la amamos. De que ella se pueda sentir amada. La verdad es que muchas veces vamos a fallar, porque somos pecadores. O va a haber momentos en que ellas nos van a tratar de sacar del cuadro y tú dices, oh, ya no soporto más. Pero tienes que entender que somos, y tanto ella también es una mujer pecadora, y en ese momento tenemos que pedirle a Dios su ayuda y volver a estar bien. ¿Por qué? Porque como les dije al inicio, el matrimonio es trabajo de todos los días. Todos los días tengo que trabajar para que eso funcione. Todos los días tengo que trabajar y conquistar a mi esposa todos los días. Porque lo más, y ya lo he recalcado anteriormente, y tal vez ya te lo he dicho, es que lo malo de los hombres es que somos muy conformistas. Cuando vamos y conquistamos a alguien, es decir, a tu esposo, cuando yo conquisté a mi esposa, lo que hacíamos era de todo. Acuérdate cuando enamorabas a tu esposa. Te bañabas, te perfumabas, te colocabas la mejor ropa, sacabas dinero de donde no había para poder invitarle algo, la llevabas a lugares distintos, le decías cosas bonitas. Por ahí, algunos antiguamente le escribías cartitas, bueno, ahora son mensajes de texto, mensajes por WhatsApp, entre otras cosas, pero tratabas de conquistarla. Una vez que la conquistaste, por ahí le decías cosas bonitas, pero ya no le llevabas tantos detalles como al inicio. Y poco a poco, en la rutina del matrimonio, eso se va perdiendo. ¿Se va perdiendo por qué? Porque creemos que ya hemos conquistado algo y como ya es nuestro, entonces ya no tenemos que hacer nada para que eso pueda seguir conquistándose. El trabajo de los hombres es conquistar a tu esposa todos los días. Tú tienes que enamorar a tu esposa. Todos los días tienes que hacer algo para que ella vea cuánto la amas. Y así como Cristo ama a su iglesia, todos los días Cristo conquista a su iglesia. Todos los días tú abres los ojos y dices, wow, Dios, gracias por esta misericordia. Gracias, Cristo, por esto. Gracias por esto de aquí. Cuando a veces simplemente suspiras algo y Dios te lo concede y tú dices, wow, Dios, qué detallista que eres. Pero nosotros los hombres olvidamos que a veces un suspiro de tu esposa es porque ella está buscándote, está mandándote señales y diciéndote, oye, quiero que hagas algo por mí. El matrimonio del cristiano está basado en que el hombre ame a su esposa y que la mujer respete a su esposo. Pero ambos serán en la medida que amemos al Señor. Y si tú me dices que no eres un hombre detallista porque nunca lo has sido, déjame decirte que entonces no estás conociendo a tu padre. Así conozco a mi padre tampoco fue detallista con mi mamá. No. Tu verdadero padre espiritual es Dios. Y Dios es la persona más detallista que existe en el mundo. Si no, mira todo. Mira los paisajes. Mira el cielo al atardecer en verano. Mira ahora en invierno cómo terminan adornándose todos los cerros de un color verde. Y tú dices, wow, ha cambiado el paisaje. Dios es la persona más detallista. Y si Dios puede ayudarme a mí, también puede ayudarte a ti, a que podamos cambiar y
y empezar a ser hombres y mujeres distintas. Y por último, para terminar, vamos a ver que los hijos pueden obedecer a los padres por amor al Señor. Los hijos no se escapan tampoco en esto. El capítulo 6 de Efesios y el versículo 1 al 3 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Vean este texto, comúnmente recitado por nosotros, pero en la práctica no tanto. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Una de las cualidades que un hijo va a tener que ama a Dios es que va a obedecer a sus padres. Uy, usted no conoce a mi papá. Mi papá me tiene de muchacho dentro de la casa. Me manda a barrer, limpiar, hacer esto y lo otro. Pero la verdad es que ¿por qué lo hacen ellos? ¿Porque nos odian? ¿Porque nos hemos portado mal y nos castigan con eso? No. Porque quieren que nosotros también aprendamos a hacer algunas cosas. Pero vamos a obedecer porque creemos que Dios ha sido bueno y nos ha concedido los padres que tenemos. Pero usted no sabe cómo son mis papás. Sí, pero el texto que leemos acá no te dice si tu papá es bueno o si tu mamá es mala. No te dice nada de eso, solamente te dice: obedece a tu padre en el Señor, porque esto es justo. Antiguamente, en el tiempo de las Escrituras, en el Antiguo Testamento, cuando un hijo desobedecía a su padre, ¿qué hacían? Lo llevaban a la loza, llamaban a todos los vecinos: mi hijo se ha portado mal, y todos los vecinos o los ancianos agarraban una piedra y lo terminaban matando al niño, porque había ofendido a su padre. Antiguamente era tal la ofensa de desobedecer o ofender a un padre que era eliminándolo. Hoy totalmente todo lo contrario, ¿no? Hoy el hijo te contesta y si tú lo castigas, bueno, aunque todavía no llega tanto acá, en Europa, al final terminas preso. ¿Por qué? Por tratar de corregir a tu hijo. Y la verdad es que te dice: no me grites, no me pegues, porque yo conozco mis derechos. Pero la Biblia nos dice que debemos de obedecer a nuestros padres. Y hay este texto, hermanos, que debemos de leerlo y mira, y para poder entenderlo: honra a tu padre y a tu madre, que se nos dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Con qué fin? Si tú honras a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Algo que nuestra sociedad ha dejado y no lo hace es de honrar a los padres, de poder escuchar a sus padres, de poder cuidar a sus padres, de poder sostener a sus padres. ¿Cuántos padres, cuando van a un hospital, terminan yendo solos? Y tus hijos están trabajando. ¿Los has llamado? Sí, pero ninguno puede venir porque no puede dejar su trabajo. Cuando tú estabas mal y cuando estabas en el colegio y llamaban a tu papá y le decían: ¿qué te has puesto mal? El papá simplemente agarraba y dejaba todo e iba corriendo para poder cuidar a su hijo. La sociedad no honra a su padre y a su madre, pero nosotros que somos cristianos tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. No nos dice si fueron buenos o fueron malos, solo nos dice que debemos de honrarlos. ¿Por qué? Y esto, y simplemente por el hecho de poder hacerlo, trae beneficio para tu vida, trae beneficio para nuestra vida, para que todo nos vaya bien y para que tengamos largura de días, para gozar de días buenos. Tenemos que honrar a nuestros padres. Y para ustedes, padres, el versículo 4 nos dice: no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. A los padres se les llama a no provocar a ira ni exasperar a sus hijos, sino a criarlos en disciplina y amonestación. Los padres pueden provocar a ira a sus hijos, pueden hacer que se molesten, y esto puede ser con un exceso de protección, por el exceso de indulgencia como Elí tuvo con sus hijos,
por el favoritismo que se puede ver cuando Jacob amó más a José que a sus otros hijos, por el descuido de poder descuidar a uno de tus hijos, por el castigo físico excesivo, que en realidad ya no termina siendo una disciplina, sino termina siendo un maltrato. El método bíblico para la enseñanza es la crianza en el Señor. Pero ¿cómo es la crianza en el Señor? Por medio de la disciplina y la amonestación. Generalmente cuando pensamos en disciplina y amonestación, pensamos en castigo físico. Pero aunque eso se incluye en las palabras aquí, son muchas más amplias. La palabra disciplina significa tutoría, instrucción, educación, mientras que la palabra amonestación significa reprensión o advertencia. Ambas palabras se pueden tomar como sinónimos de enseñar los principios bíblicos a nuestros hijos. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos estos principios? Enseñándoles cada día con nuestro ejemplo y en nuestras conversaciones sobre Dios, respondiendo sus preguntas, dándoles consejos sabios contra el pecado, participando con ellos en las reuniones, castigando su desobediencia. Pero esto no quiere decir con toda mi ira. Lo malo es que cuando tratamos de corregir a nuestros hijos, lo primero que hacemos es que si rompió algo en ese momento, agarramos la vara y simplemente les damos. Eso no es corrección. Eso es maltrato. Porque no lo haces para poder corregir a tu hijo, sino que lo haces con toda la ira que tienes en tu corazón en ese momento. Lo que tienes que hacer, orar, tranquilizarte, llevarlo a solas a tu hijo y hablarle. Y si tú crees que amerita que tú lo corrijas con la vara porque eso está en juego su vida, entonces hazlo. Y si no, entonces hay otras formas para poder corregirlos. El propósito de la crianza en el Señor es para que lleguemos al corazón de ellos. Por tanto, hermanos, somos los responsables de guiar a nuestros hijos al Señor. ¿Tenemos un manejo claro de las Escrituras para educar a nuestros hijos? No criar a nuestros hijos en el temor de Dios es pecar contra Él y dejar que se levante una generación que no conoce a Dios. Si no, miremos a Europa, hermanos, y miremos cómo está Sudamérica también en este tiempo. El no haber enseñado a nuestros hijos las Escrituras han llevado a Europa a que termine de ser países cristianizados, ahora países secularizados. Y no estamos tan lejos de ello. Miremos a nuestra sociedad, miremos a nuestros jóvenes y adolescentes, donde el respeto se va perdiendo, donde nosotros como padres le gritamos al policía, nos cruzamos la luz roja, tiramos la basura en la calle y le decimos: no, tú no tienes por qué hacerle caso a tal persona, solo tienes que hacerme caso a mí. Y empezamos a educar mal a nuestros hijos. Hoy es el día de la familia. Como familia tenemos roles. El rol del esposo, amar a su esposa. El rol de la esposa, respetar a su esposo. El rol de los hijos, obedecer a los padres. Si esos roles se cumplen, la familia con Cristo es feliz. Es que la familia con Cristo es un hogar feliz. Cuando colocamos a Dios, cuando colocamos a Cristo en primer lugar, todo empieza a fluir. No es que seamos familias perfectas, pero la esposa se va a sentir amada, protegida. El esposo se va a sentir respetado. Los hijos van a poder obedecer a sus padres, porque ellos no van a querer exasperar a sus hijos, sino que van a querer llegar a su corazón para que puedan andar de una manera como el Señor quiere, a la luz de las Escrituras, siendo nosotros mismos su propio ejemplo. Cuánta responsabilidad tenemos nosotros los padres, y no podemos eludir esa responsabilidad, sino que tenemos que hacerlo. Vamos a ponernos de pie. ¿Es posible
que todos los que estemos aquí no estemos cumpliendo nuestros roles. Y si fuera ese el caso, entonces es un buen momento para orar y pedirle al Señor que nos ayude a poder cumplir nuestro rol dentro de la familia. Vamos, Señor, gracias por tu palabra. Señor, tú desde el inicio de la creación estableciste el matrimonio, donde un hombre y una mujer se unían y formaban una sola carne, donde dejaban a su padre y a su madre y se unían, Señor, para ahora formar un hogar. Señor, nadie nos ha enseñado a ser padres, a ser esposos o esposas, pero tu palabra es tan clara, Señor, que nos has dejado directrices para poder seguirla. Nos dices que nos sometemos, debemos someternos los unos a los otros en el temor al Señor. Les dices a las esposas que deben someterse a sus esposos como el Señor. Y Señor, te pido en esta mañana que puedas ayudar a mis hermanas, que en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, ellas por amor a ti respeten y se sometan a sus esposos. Que, Señor, no miren a sus esposos cómo se están comportando, sino que puedan mirarte a ti, de que tú has decidido establecer, Señor, este rol para ellas de una manera amorosa. Y para nosotros, Señor, los hombres que estamos casados y que tenemos a nuestras esposas, Señor, perdónanos si no estamos cumpliendo este rol que tú nos has mandado de amar a nuestras esposas. Señor, perdónanos si las hemos estado amando conforme a nuestro criterio y no conforme, como dice tu palabra. Que no nos estamos sacrificando por ellas, que no las estamos cuidando, que no las estamos valorando, que no las estamos respetando, que no las estamos conquistando todos los días, que no las estamos, Señor, que ellas puedan sentirse realmente amadas y que realmente de una manera voluntariosa también puedan sujetarse hacia nosotros. Señor, ayúdanos a amarlas, pero primero, Señor, ayúdanos a que tanto mis hermanas como nosotros, Señor, terminemos amándote a ti en primer lugar, que nos sometamos a ti, que te busquemos a ti, que meditemos en tu palabra, que oremos, Señor, por nuestras esposas y por nuestros esposos. Oh Padre, cuánto hace falta familias firmes en ti, pero tú puedes producirlo. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo y ayúdanos a poder someternos los unos a los otros. Donde los hijos también, Señor, obedezcan a sus padres y lo obedezcan, Señor, por amor a ti. Y donde nosotros, los padres, Señor, no provoquemos a ir a nuestros hijos, sino que los eduquemos, Señor, y les demos la provisión, que les demos, Señor, esa disciplina y amonestación que tú nos llamas a la luz de tu palabra. Que nosotros mismos seamos sus ejemplos y que les demos los valores que ellos necesitan, Señor, para poder conducirse en medio de una sociedad. Y que en tu misericordia les concedas el don del arrepentimiento y que ellos también puedan declarar que tú eres su Señor. Que puedan poner su confianza en ti, Señor. Y que puedan decir que fuera de ti no hay otro Dios y que solo por ti, nada más que por ti y en ti, oh Cristo, hay salvación. Que ellos puedan confiar en ti, Señor, como también nosotros confiamos en ti. Ayúdanos, Señor, como familias. Ayúdanos a cumplir nuestro rol. Ayúdanos que volvamos a unirnos, Señor, donde el hombre cuida a su esposa como a sí mismo y donde la esposa pueda sentirse realmente amada. Y que cada día, Señor, te dé las gracias por el esposo que le has concedido. Y lo mismo del esposo, Señor, que en sus oraciones pueda darte las gracias y decirte gracias, Señor, por la esposa que me has concedido. Y que los hijos, Señor, puedan orar y decir, oh Dios, gracias por los padres que tengo. Y que los padres, Señor, podamos darte las gracias por los hijos que tú nos has concedido. Y que nuestro corazón rebose de gratitud a ti, Señor.
y que nuestra boca entone cánticos y salmos, Señor, espirituales, de gratitud por todo lo que tú haces por nuestra familia y nuestras vidas. Haz que esta familia también de luz y esperanza siga creciendo en ti, Señor, y que podamos seguir amándote cada día más, y que solamente tú y nadie más que tú, oh Cristo, sea nuestra fuente de nuestro gozo y nuestro mayor tesoro. Te damos las gracias, Señor, porque confiamos en que tú nos vas a ayudar para poder hacer lo que tú has dicho que hagamos en tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén.